No era la primera vez que escuchaba un avión pasar, pero aquella vez fue distinto. El sonido no solo era más grave, más cercano. Era como si el cielo se estuviera abriendo justo encima de mi cabeza. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque mi cuerpo, por un segundo, simplemente no respondió. Tenía 74 años. Mi nombre es Zara. Y lo que estoy por contarles no es una historia. Es mi vida partida en dos por una explosión que aún resuena en mis oídos. Vivíamos al margen del desierto, en una aldea tan olvidada que ni siquiera tenía nombre en los mapas. Esa mañana, el sol apenas calentaba y mi nieto jugaba con una pelota hecha de tela y esperanza. Fue entonces cuando lo escuché. El avión. Miré al cielo y por un instante pensé que tal vez solo pasaría. Pero no. El rugido creció, el aire cambió y en segundos la tierra tembló como si Dios hubiese golpeado el suelo con su puño. Desde ese día, todo cambió. Mis manos tiemblan mientras cuento esto, pero creo que alguien debe saberlo, porque no fue solo un bombardeo. Fue la muerte disfrazada de justicia. Fue la política cayendo como fuego sobre inocentes. Quiero que escuchen mi historia, porque tal vez, al final de este video, usted también sienta que es hora de no callar más. Si esto le conmueve, suscríbase. No por mí, sino por cada voz silenciada por la guerra. Aquel día comenzó con el olor del pan caliente. Mi nuera lo preparaba cada amanecer, como lo hacía su madre y la madre de su madre. El horno de barro aún tenía el calor de la noche anterior, y aunque el conflicto se sentía en las ciudades cercanas, nuestra aldea seguía aferrada a la rutina. Era como si no quisiéramos mirar al horizonte, como si ignorar el sonido lejano de los disparos nos mantuviera a salvo. Los niños corrían por las callejuelas de tierra, sin más preocupación que encontrar una piedra bonita o atrapar un insecto. Yo tejía sentada a la sombra, pensando en los días que ya no volverían. Recuerdo que mi esposo, que ya había perdido un ojo en otra guerra, se sentó junto a mí en silencio. No era su costumbre quedarse tanto tiempo en casa. Miraba al cielo con desconfianza, como si esperara algo. «Hoy es distinto», me dijo. Lo miré sin entender. «El aire huele a miedo». No respondí, solo apreté el chaleco entre mis dedos, como si con eso pudiera cubrir el frío que de pronto me subía por la espalda. A veces, cuando uno ha vivido demasiado, el cuerpo siente cosas que el alma aún no entiende. Fue cerca del mediodía cuando lo escuchamos. El rugido no era como los anteriores. No era un avión comercial, ni uno de reconocimiento. Era una bestia invisible que cortaba el aire con violencia. Salí corriendo al patio y levanté la vista. Allí estaba, negro, como una sombra de muerte. Su forma no se parecía a ningún otro avión que hubiese visto. Era como si el mismo cielo lo hubiese creado para no tener rostro, para no tener culpa. Y entonces lo supe. No venía a observar, venía a destruir. Grité el nombre de mis nietos. «¡Ali! ¡Soraya!», pero mis palabras se perdieron entre el zumbido creciente. Los niños no aparecieron. Mi nuera salió del horno con las manos cubiertas de harina, los ojos abiertos como los de un ciervo. Mi esposo ya no estaba junto a mí. Tal vez había corrido, tal vez sabía que el tiempo se había acabado. Corrí hacia el centro de la aldea, tropezando con piedras, con miedo, con recuerdos. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía a dónde ir. Porque no hay refugio cuando el infierno cae desde arriba. Y entonces cayó. No lo vi, pero lo sentí. Un estallido tan profundo que no se oyó, se vivió. Todo mi cuerpo fue lanzado contra la tierra. El polvo se volvió cielo y el cielo se volvió sangre. Abrí los ojos en medio de una nube espesa, caliente, que olía a carne y a cobre.
No podía mover las piernas. Mi oído izquierdo zumbaba como si un enjambre viviera dentro. «Ali», susurré. «Soraya». Pero solo el fuego respondió. Y yo, aún viva, deseé no estarlo. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, horas, una eternidad. Me arrastré entre los restos. Lo que antes era mi casa, ahora era una fosa ardiente. Mi cuerpo sangraba, pero no sabía de dónde. Toqué mi rostro, no reconocí la piel. Había gritos, sí, pero lejanos, apagados, como si el mundo ya no fuera mío. Vi cuerpos, algunos enteros, otros no. Y allí, entre escombros, encontré la muñeca de Soraya. Solo eso, pequeña, quemada, rota, como nosotros, como todo. Pero aún no era el final. No para mí. Alguien me levantó. Una mano firme, cubierta de polvo, tiró de mí hasta arrastrarme fuera de las llamas. No vi su rostro. Solo sentí su fuerza, su prisa, su miedo también. Me dejó detrás de una pared medio caída y desapareció. Nunca supe quién fue. Pero esa persona salvó lo que quedaba de mí. Y si hoy cuento esto, si hoy mi voz llega a usted, es porque alguien decidió no huir. Si cree que esta historia debe llegar a más personas, compártala. Porque la guerra no termina cuando cae la bomba. La guerra comienza cuando el mundo mira hacia otro lado. Pasé horas entre ruinas, sin entender si era día o noche. El humo cubría el cielo como una manta interminable, y el calor me envolvía como un abrazo del infierno. No sentía hambre ni sed, solo una necesidad desesperada de encontrar a los míos. Me arrastraba sobre piedras, madera, y algo más que no quiero recordar. Gritaba nombres con una voz que ya no era mía. Vi a un hombre sin piernas llorar como un niño. Vi a una madre abrazando los restos de lo que una vez fue su hija. Y me pregunté si Dios aún habitaba entre nosotros. Finalmente, cuando el polvo empezó a asentarse, llegaron. No eran rescatistas, ni soldados de nuestra tierra. Eran extranjeros, cubiertos con chalecos y banderas que no entendía. Tomaban fotos, hablaban en idiomas que no reconocía, y anotaban cosas en papeles mientras nuestro mundo se caía a pedazos. Uno de ellos me vio, me ofreció agua, y dijo algo que no comprendí. Asentí con la cabeza, solo porque necesitaba sentirme humana otra vez. Bebí, y el agua me supo a ceniza. No encontré a mi esposo, solo su bastón, partido por la mitad, entre piedras manchadas. Lloré, no con gritos, sino con la mirada, porque hay llantos que no salen por la boca. De mis nietos, ni rastros, ni una voz, ni un zapato, ni una sombra. Mi alma se rompió en tantos pedazos que no supe cómo volver a ser yo. Y sin embargo, seguí caminando. Me refugié en una esquina, en lo que quedaba de una panadería, junto a otros que tampoco sabían a dónde ir. Éramos sobrevivientes, pero no estábamos vivos. En los días siguientes, el silencio fue lo más aterrador. Nadie venía. Nadie preguntaba por nosotros. Nos convertimos en parte del paisaje, en cifras de una estadística que nadie quería leer. Cada noche, el mismo sonido en mi cabeza. El rugido del avión, el estallido, el llanto. Y cada mañana, abría los ojos preguntándome si aquello había sido real o solo una pesadilla que se negaba a terminar. Algunos rezaban, otros maldecían. Yo solo esperaba. Fue entonces cuando apareció la cámara. Un hombre, con rostro amable y barba blanca, se acercó y me pidió permiso para grabar. «El mundo debe saber», dijo. Yo lo miré, cansada, sucia, rota, y sin saber por qué, asentí. Me senté frente al lente y hablé. No como una víctima, sino como un testigo. Conté lo que vi, lo que sentí, lo que aún me quemaba por dentro. Tal vez esperaba justicia. Tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara. Después de esa grabación, no volví a ver al hombre. Pero su cámara me dio voz. Y ahora,
Cada vez que alguien reproduce esas imágenes, siento que mi dolor sirve para algo, que los gritos de mi nieta no fueron en vano. Si estás viendo esto, si esta historia te tocó aunque sea un poco, suscríbete al canal, no para sumar números, sino para que más ojos se abran ante la crueldad que muchos prefieren ignorar. Y así pasaron los meses. Algunos se fueron, otros murieron por heridas que no se veían, y yo, aquí sigo, contando los días, las memorias, los pedazos de una historia que nadie pidió vivir, porque el verdadero peso no es sobrevivir, es recordar todo lo que el fuego nos arrebató. Recuerdo cuando solía decirle a mi nieta que el cielo era un lugar seguro. Le contaba historias de ángeles, de nubes que bailaban con el viento, de estrellas que cuidaban nuestros sueños. Pero después del bombardeo, ella ya no está. Y el cielo se convirtió en enemigo. Cada vez que escucho un motor a lo lejos, mi cuerpo se tensa, mi alma se agita. Es como si el mismo trauma se hubiera alojado en mis huesos y ya no pudiera escapar del recuerdo. El avión no solo destruyó casas, nos destruyó por dentro. Una noche, mientras dormía sobre una manta delgada, escuché a una mujer joven gritar entre pesadillas. Soñaba con fuego, con niños ardiendo, con madres corriendo entre llamas. Nadie la despertó. Todos la entendimos, porque ese sueño era también el nuestro. En esta tierra herida, no hay noche sin tormenta, aunque el cielo esté claro. Nos convertimos en fantasmas de una vida que ya no existe. Caminamos, comemos, respiramos, pero algo dentro se detuvo aquel día. Algo que ya no regresará. Intentamos reconstruir. Algunos levantaron paredes con lo poco que quedó. Otros sembraron semillas donde antes hubo patios llenos de risas. Pero nada florecía igual. El agua sabía amarga, la tierra no rendía, y los niños jugaban sin alegría. Todo estaba contaminado. El aire, el suelo, el alma. Yo cocinaba pan sin levadura, no por falta de ingredientes, sino porque no había esperanza para hacerlo crecer. Y al repartirlo, pensaba, ¿cuántos bocados nos quedan antes que nos olviden del todo? Un día un grupo de periodistas llegó con cámaras más grandes, con luces, con preguntas. Uno me preguntó si podía volver a contar mi historia. Le dije que ya lo había hecho. Pero esta vez será para una audiencia más grande, insistió. Lo miré. ¿Más grande que el dolor de perder una familia? Él bajó la mirada. No grabé nada esa vez. No porque no quisiera, sino porque entendí que muchas veces el mundo solo quiere ver, pero no quiere sentir. Y contar duele, mucho. Pese a todo, una joven llamada Hannah se acercó a mí en uno de esos días grises. Tenía 19 años, los ojos llenos de preguntas y un cuaderno entre las manos. Me pidió sentarse conmigo. No hablaba mucho, solo anotaba. Me observaba como quien busca entender algo que no cabe en palabras. Con el tiempo supe que estaba escribiendo sobre las mujeres de la guerra. No soldados, no generales. Las otras mujeres, las que recogen los restos, las que entierran en silencio, las que siguen cocinando para los que aún viven. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Le hablé de los sueños rotos, de los días sin fe, de los cantos que ya no entonamos. Ella escuchaba y lloraba. No como quien sufre, sino como quien honra el dolor ajeno. En sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi compasión sin lástima. Una luz tímida, pero verdadera. Y me hizo pensar, tal vez aún queda algo bueno en este mundo. Si tú también has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, no te vayas sin compartirla. No para buscar lástima, sino para recordar que detrás de cada número de bajas civiles hay una historia, un rostro, un corazón que alguna vez amó y fue amado.
que el mundo sepa que seguimos aquí, resistiendo. Unos meses después, un nuevo sonido perturbó el silencio de la aldea. Camiones. Esta vez no eran militares ni periodistas, eran voluntarios. Gente como Hannah, pero con manos dispuestas a ayudar más allá del cuaderno. Traían medicinas, mantas, comida. Algunos eran doctores, otros ingenieros, y muchos solo tenían voluntad. Uno de ellos, llamado Rami, me pidió permiso para revisar mi pierna. Aún tenía heridas mal cerradas y una infección que yo ignoraba. Me curó en silencio, con manos suaves y ojos cansados. No me preguntó nada. Solo hizo lo que debía hacerse, como si yo fuera su madre. Agradecí sin palabras. En esta guerra aprendí que no siempre se necesita hablar para decir gracias. Los voluntarios acamparon cerca y con ellos llegaron las primeras risas en mucho tiempo. Cocinaban juntos, jugaban con los niños que aún quedaban y nos escuchaban, pero también lloraban. Vi a Rami salir una noche del refugio y gritar hacia el desierto. Luego se arrodilló, cubriéndose el rostro. Esa fue la primera vez que entendí que incluso los que vienen a salvar también cargan con dolores invisibles. Hannah volvió semanas después. Me entregó un pequeño cuaderno forrado en tela. Era mi historia, escrita con cuidado, con respeto, con verdad. Cada palabra era una herida abierta, pero también una flor sembrada en la tierra quemada. Me pidió que la leyera. Tardé horas. A veces detenía la lectura solo para respirar, para llorar, para cerrar los ojos. Cuando terminé, se lo devolví y le dije: «Es tuyo, pero ahora también es mío». Ella sonrió, y entendí que la memoria puede ser un puente entre el dolor y la esperanza. Esa misma tarde, mientras el sol caía, Hannah me tomó una foto. Dijo que era para su libro, para mostrar que incluso después del fuego, hay rostros que siguen mirando al cielo. Le pedí que no la editara, que no borrara mis arrugas, ni el polvo, ni el dolor en mis ojos. Quería que el mundo viera lo que queda cuando todo lo demás se ha ido, porque el verdadero rostro de la guerra no es el de los soldados, es el de las abuelas que entierran nietos. Una noche, sentada frente a una pequeña fogata, pensé en mis hijos, en cómo me llamaban madre, con esa voz medio burlona cuando les daba consejos. Pensé en los nietos, que ya no están, en las historias que nunca terminaré de contar. Y me pregunté si alguna vez podré perdonar. No a los que apretaron el botón del misil. A ellos, tal vez nunca. Pero a mí, por no haber corrido más rápido, por no haber protegido mejor, por haber sobrevivido. Las pesadillas no cesan. A veces despierto gritando, con el sonido del avión aún rondando mi memoria. Pero también hay días en que logro dormir en paz, porque sé que cada vez que alguien escucha esta historia, cada vez que alguien la comparte, los gritos de mis nietos no desaparecen del todo. Siguen vivos, como una llama que se niega a extinguirse. Y en ese fuego, aunque duela, hay algo de justicia. Si crees que lo que viví no debe repetirse, si piensas que las guerras deben contarse por quienes las sufren, no por quienes las dirigen, entonces ayúdame a seguir hablando. Suscríbete, comparte, deja tu voz junto a la mía, porque callar también es una forma de permitir que el horror regrese. Pasaron 3 inviernos desde aquel día. 3 estaciones en las que el frío no fue lo más difícil de soportar, sino el vacío. El silencio después de la destrucción tiene un eco más fuerte que las bombas. Me despertaba con el cuerpo rígido, como si cada hueso llevara el peso de los recuerdos. El refugio improvisado en el que vivíamos comenzaba a deteriorarse, y algunos vecinos se habían marchado a ciudades más seguras, si es que eso existe. Yo no podía irme. Este lugar, aunque herido, era lo único que me quedaba.
Era mi tierra. Y mis muertos estaban aquí. Un día llegó una carta, traída por un joven en motocicleta, cubierta de polvo y mal doblada. Venía del extranjero. Era de un niño, ahora hombre, que había salido de nuestra aldea cuando era pequeño y vivía en Europa. Había visto mi testimonio en un video que alguien compartió en internet. En sus palabras había ternura, asombro y una promesa. Quiero volver, quiero ayudarte. Lloré al leerlo. No porque creyera que vendría, sino porque, por primera vez, alguien lejos recordaba que existíamos, que no éramos solo escombros y cifras. Aquel mensaje se volvió un punto de luz en mi oscuridad. Comencé a escribir cartas también, a desconocidos, a organizaciones, a periódicos. No esperaba respuestas, pero cada palabra escrita me daba sentido. Y una de esas cartas llegó a manos de una fundación que decidió grabar un documental. Vinieron semanas después con cámaras más pequeñas, sin guión, sin presión. Me sentaron bajo un árbol que milagrosamente seguía en pie. Me dijeron, habla como quieras. Y lo hice, con la voz rota, con pausas largas, pero con verdad, porque la verdad, aunque frágil, tiene fuerza. Después de publicar el video, algunas personas comenzaron a llegar, no con armas, sino con libros, con música, con ideas. Uno trajo instrumentos y enseñó a los niños a tocar. Otro trajo una máquina para hacer pan. Hannah regresó con una caja de cuentos para colorear. Empezamos a respirar otro aire. No era el mismo de antes, pero era más limpio, más humano. Por primera vez, en mucho tiempo, reímos sin culpa. Aún dolía, sí. Pero la vida también empezaba a empujar entre los escombros. No todos aceptaron esa luz. Algunos estaban demasiado rotos para creer de nuevo. Otros desconfiaban, temiendo que todo fuera una farsa pasajera. Y lo entiendo. Cuando te arrancan la fe, no se recupera fácil. Pero yo elegí quedarme con lo poco bueno. Porque si el dolor me había enseñado algo, es que el amor necesita insistencia. Así como el fuego arrasa sin permiso, la ternura también puede abrir espacio, si es constante. Volví a escribir. Esta vez, para mí. Llené cuadernos con memorias, con recetas que ya no cocinaba, con poemas de mi juventud. Algunos eran solo garabatos, frases incompletas, pero me hacían sentir viva. Una tarde mientras escribía, una niña se sentó a mi lado. Me pidió que le leyera. Lo hice. Y su risa fue como agua en el desierto. Por primera vez, no solo recordé a Soraya. Sentí que, de alguna forma, una parte de ella seguía allí, en cada niña que aún podía soñar. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se removió, no lo ignores. Haz algo con esa emoción. Que esta historia no sea solo un relato triste, sino un llamado a ser diferente. Porque cuando el mundo arde, incluso una palabra puede ser un refugio. Con el paso del tiempo, me convertí en algo que nunca imaginé. Una referencia. La gente venía a buscarme para hacer preguntas, pedir consejos, saber cómo había resistido tanto. Me costaba creerlo. Yo, una mujer analfabeta hasta los 40, una abuela que apenas podía caminar bien, ahora era vista como un símbolo de fuerza. A veces me daba vergüenza, otras veces sentía que no merecía esa atención. Pero luego entendía, no era por mí, era por lo que representaba. Era la voz de los que ya no estaban, el rostro de una generación que sobrevivió sin quererlo. Los niños de la aldea empezaron a llamarme Yada Zara, como si fuera una figura mítica. Me dejaban flores secas frente a la puerta. Me pedían cuentos cada noche. Yo inventaba historias con finales hermosos, aunque por dentro supiera que no todos los finales son felices. Lo hacía por ellos, por sus ojos limpios, por sus manos aún sin sangre. Una noche, uno de ellos me dijo,
Cuando sea grande, quiero proteger el cielo para que no nos haga daño. Y esas palabras me rompieron y me sanaron a la vez. A veces me preguntan si odio. Es una pregunta difícil. No sé si es odio lo que siento por quienes destruyeron mi vida. Tal vez es más bien una rabia callada. Un fuego que no quema, pero tampoco se apaga. No me interesa la venganza. No busco culpables en las oficinas de los poderosos. Solo quiero que el mundo entienda que lo que pasó aquí no fue un accidente. Fue una decisión. Alguien, en algún escritorio, marcó un punto en el mapa y apretó un botón. Y ese botón nos borró del mundo. Pese a todo, no me volví amarga. Encontré en la compasión un refugio más fuerte que cualquier búnker. Ayudé a cuidar a los más pequeños. Cociné para los ancianos. Enseñé a bordar a las jóvenes. En esos gestos sencillos, sentí que reconstruíamos algo más profundo que una aldea. Reconstruíamos el alma. Y aunque faltaran muchas piezas, cada hilo, cada palabra, cada abrazo, era parte de esa nueva arquitectura invisible. Un día, un joven cineasta trajo una pantalla y proyectó nuestro documental en la plaza. Todos se reunieron. Era la primera vez que muchos se veían en una película. Se escucharon risas tímidas, lágrimas contenidas, silencios respetuosos. Cuando aparecí en la pantalla, alguien gritó mi nombre. No supe cómo reaccionar. Me tapé el rostro, pero una niña me tomó la mano. No te escondas, Yada Sara. Tú eres nuestra historia. Y entendí que ya no podía volver atrás. Era mi deber seguir contando. Desde ese día decidí hablar en cada lugar que me lo pidieran. Grabé audios, envié cartas, aparecí en transmisiones en vivo. No por fama ni por orgullo, sino porque la memoria es nuestra única defensa ante el olvido. Si dejamos de contar, si dejamos que otros narren por nosotros, perderemos algo más que la verdad. Perderemos el derecho a llorar con dignidad. Y yo no estaba dispuesta a permitirlo. Si esta historia llegó hasta ti y sientes que algo en tu interior se ha encendido, haz algo con eso. No dejes que se apague. Porque cada persona que escucha, que comprende, que transmite esta verdad, es una bomba menos en el futuro. Comparte, si quieres. O simplemente no olvides. Una mañana, mientras recogía ramas secas cerca del río, encontré algo que me hizo detener el paso. Era una fotografía, vieja, chamuscada por un borde, pero aún reconocible. Era una familia, un hombre, una mujer y 2 niños. No eran los míos, pero la imagen tenía ese brillo particular que solo poseen los recuerdos atrapados en papel. Me senté en la tierra y la observé durante minutos. Pensé en cuántas historias como la mía se habían perdido entre el humo, cuántos rostros olvidados por todos, menos por la memoria de quienes amaron. Volví a casa con la foto en el bolsillo y la dejé sobre la mesa, al lado del cuaderno de Hannah. Durante días la miraba antes de dormir, como si pudiera absorber de ella el eco de otras vidas. Después supe que pertenecía a una familia que vivía al otro lado de la colina, donde hoy solo hay cenizas. Nadie volvió por ella. Tal vez nadie quedó para volver. Y entonces, por primera vez desde que todo ocurrió, recé. No como lo hacía antes, con palabras aprendidas. Reé desde dentro, con un murmullo torpe, hecho de dolor y deseo. Las semanas siguientes me sumergí en recuerdos. Recordé a mi hijo mayor, Farid, que tocaba el laúd junto al fuego. Su risa era fuerte, contagiosa, y siempre me decía que algún día viajaríamos juntos al mar. Nunca lo hicimos. A él lo perdí en un atentado años antes, en otra guerra, otro conflicto que tampoco entendimos. Recordé también a Leila, mi hija, que bordaba pañuelos con tanta delicadeza que parecía conversar con la tela. De ella no hallé ni una prenda, solo su aroma en
un rincón intacto de la foshabitación. Mis noches se volvieron largas. Me levantaba para escribir, para bordar, para recordar. En ese silencio profundo que solo conocen los que han visto la muerte de cerca, empecé a nombrar mis muertos en voz alta. No por ritual, sino porque temía que el olvido los matara por segunda vez. Hablaba con ellos, les contaba lo que hacíamos en la aldea, los pequeños logros, las tristezas nuevas. Tal vez estaba perdiendo la razón, o tal vez era el único modo que tenía de sobrevivir. Un día, mientras lavaba ropa en el arroyo, vi a una niña correr con una muñeca en la mano. Era de trapo, hecha con retazos, y sin embargo me recordó a la que Soraya llevaba siempre. La niña, sin saber quién era yo, me sonrió y me mostró su tesoro. «Mi madre la hizo», me dijo con orgullo. Esa simple escena me quebró por dentro. Vi en ella no solo a mi nieta, sino a todas las niñas que no habían podido crecer. Me alejé sin decir palabra, y esa noche lloré con una mezcla de dolor y gratitud. La vida en la aldea con el tiempo comenzó a encontrar un nuevo ritmo. No era igual, nada lo sería, pero había voces, había fuego para cocinar, había manos que tejían, que curaban, que abrazaban. Lo esencial seguía roto, pero sobre los pedazos crecían flores pequeñas, tímidas, rebeldes. Y yo, desde mi rincón, observaba todo. No como quien espera el final, sino como quien atesora cada instante por si acaso no hay mañana. La guerra nos despojó de todo, menos de la dignidad. Y eso lo aprendí con los años. Es lo único que no se puede robar con misiles ni con bombas. Puedes perder tu casa, tu familia, tu cuerpo, pero si tu alma permanece firme, entonces aún hay algo invencible en ti. En una de esas tardes lentas, cuando el sol se cuela tímido entre los muros reconstruidos, llegó un grupo de jóvenes con instrumentos musicales. Decían ser parte de una iniciativa cultural para llevar arte a los rincones olvidados por el mundo. Uno de ellos traía un violín, otro una darbuka, y una muchacha delgada como una pluma cargaba un viejo acordeón. Se instalaron en la plaza central, si es que aún se le podía llamar así, y sin decir palabra, comenzaron a tocar. Nadie se acercó al principio, pero el sonido, tan ajeno y tan familiar a la vez, comenzó a derretir las capas de silencio que cargábamos desde hacía años. Me senté en una piedra, a cierta distancia. No quería interrumpirlos. Cerré los ojos y dejé que la música hiciera lo que ningún discurso, ni ayuda humanitaria, ni alimento había logrado: tocar el alma sin pedir permiso. Lloré, no con pena, sino con alivio. Sentí que las notas acariciaban el recuerdo de mis muertos y que, por unos minutos, ellos también estaban escuchando. Poco a poco los niños se acercaron. Algunos comenzaron a aplaudir, otros bailaban torpemente. La vida, de alguna manera, se estaba atreviendo a volver. Esa noche, los jóvenes acamparon en la aldea. Compartimos pan, sopa, historias. Me preguntaron cómo era antes, cuando todo estaba en paz. Les conté de los festivales de luna nueva, de las canciones que las mujeres entonaban mientras molían trigo, de los hombres que pintaban las puertas con colores fuertes para atraer la fortuna. No eran historias grandiosas, pero los muchachos escuchaban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran descubriendo un tesoro olvidado. Me pregunté si sabían lo valioso que era simplemente estar ahí, escuchando sin prisa. A la mañana siguiente me pidieron que cantara algo. Al principio me negué. Mi voz, envejecida y herida, ya no era la de antes. Pero insistieron. Cerré los ojos y entoné una vieja melodía que mi madre cantaba cuando yo tenía su edad. Al principio temblorosa, después más firme. Cuando abrí los ojos, todos estaban en silencio, incluso los niños. Algunos tenían lágrimas en los ojos,
y comprendí que la canción, más allá de mi voz, hablaba desde un lugar que todos reconocían: la nostalgia de lo perdido. Uno de los jóvenes me entregó una pequeña grabadora. «Esto es para que sigas cantando cuando quieras», dijo. La sostuve con ambas manos como si fuera un objeto sagrado. En mi tiempo nunca imaginé que tendría algo así. Pero esa máquina pequeña se convirtió en mi confidente. Grababa pensamientos, canciones, oraciones, nombres. Era mi manera de ordenar el caos, de no dejar que el olvido se colara en los huecos de la memoria. Los muchachos partieron días después. Dejaron promesas y abrazos, pero también algo más. Dejaron eco. Durante semanas, las melodías que tocaron seguían sonando en la aldea. Los niños las tarareaban, las mujeres las repetían mientras cocinaban, y yo comencé a cantar cada tarde, para mí y para los que ya no estaban. Mi voz seguía rota, pero el alma empezaba a remendarse poco a poco. Nunca imaginé que viviría tanto. Tampoco imaginé que, después de tanto horror, aún podría encontrar belleza en algo tan simple como una canción. Pero ahí estaba, como una flor que crece entre piedras quemadas. Y supe que aunque no pudiera cambiar el pasado, sí podía honrarlo con cada nota que salía de mi garganta cansada. El día que encontré la carta enterrada bajo las tablas viejas del almacén, fue uno de esos momentos que cambian algo en el aire. Estaba buscando una cuerda vieja, y en cambio, hallé un sobre humedecido, cubierto de polvo. Dentro había una hoja doblada con letra temblorosa. No estaba dirigida a nadie en particular. Era más bien una confesión, escrita con la urgencia de quien sabe que puede no ver el amanecer. Hablaba del miedo a morir, sin ser recordado, del remordimiento por haber obedecido órdenes, del deseo de pedir perdón, aunque nadie escuche. Estaba firmada por un nombre extranjero. No supe quién era, pero sus palabras me acompañaron durante días. Guardé esa carta como quien guarda un secreto. No porque temiera mostrarla, sino porque sentí que debía procesarla a solas. Era la primera vez que veía el otro lado de la guerra expresado con tanta humanidad. El lado del que lanza la bomba, del que obedece, del que también sufre. No justificaba nada, pero me hizo comprender que incluso en el enemigo puede haber grietas por donde entra la luz. Esa carta me enseñó que a veces el perdón no es una meta, sino un camino que se camina a oscuras. Comencé a leer la carta en voz alta, en las reuniones que hacíamos cada viernes al atardecer. Algunos reaccionaban con rabia, otros con incredulidad, pero la mayoría se quedaba en silencio, como si algo dentro de ellos también se quebrara. A partir de esa lectura, empezamos a escribir nuestras propias cartas. No para enviarlas, sino para liberarlas. Las dejábamos en una caja de madera, sin nombres, sin destinatarios. Y así, cada uno fue soltando lo que cargaba. Culpa, dolor, amor, miedo, esperanza. Con el tiempo, esa caja se convirtió en algo sagrado. Una mujer que había perdido a su esposo escribió todos los días durante un mes. Un joven que nunca hablaba dejó una hoja con solo 3 palabras. No pude proteger. Hasta los niños participaron, dibujando casas enteras, familias sonrientes, cielos sin aviones. Cada papel era un pedazo de alma que se negaba a rendirse. Y yo, que al principio solo observaba, terminé también dejando mis cartas. No sé cuántas, muchas, demasiadas. Un día una niña de ojos verdes encontró a un gato herido entre los escombros. Lo cuidó con tanto esmero que el animal comenzó a seguirla a todas partes. Le puso por nombre Ashraf, que significa el más noble. Ese gato se convirtió en el símbolo silencioso de todo lo que habíamos logrado. Sobrevivir, curar, confiar otra vez. No hablaba, no cantaba, no escribía cartas, pero su presencia tranquila nos recordaba que la vida insiste, incluso cuando todo parece perdido.
La aldea ya no era la misma, claro. Muchas casas seguían derruidas. Muchas personas no volvieron jamás. Pero las grietas en las paredes ahora estaban llenas de flores. Y los espacios vacíos se llenaban con historias, canciones y cartas. No era una reconstrucción perfecta. Era honesta, profunda, nuestra. Y cada día entendía más que no era necesario entenderlo todo. A veces, solo hay que quedarse, mirar y amar con lo poco que queda. Yo, Zara, no sé cuántos años más viviré, pero cada día que despierto, sé que estoy haciendo algo más grande que simplemente existir. Estoy sembrando memoria. Y la memoria, cuando se comparte, se vuelve inmortal. Hace unos días me senté frente al espejo de metal que colgué en la pared rota de mi habitación. No reflejaba con nitidez, pero me permitía ver suficiente. Observé mi rostro, mis ojos hundidos, las arrugas que ahora contaban más que cualquier palabra. Pensé en todas las veces que había estado al borde del final, y seguí aquí. No por fuerza, no por suerte, sino porque algo, llámalo fe, destino, Dios o pura terquedad, me mantenía en pie. Me dije a mí misma, Zara, tu historia no se acaba hasta que el último recuerdo se apague. Y todavía no se ha apagado. Decidí organizar una última reunión en la aldea. Esta vez no fue para llorar, ni para recordar pérdidas. Fue para agradecer. Hicimos pan entre todos, colgamos cintas de colores en las ramas secas, improvisamos una canción colectiva. Cada quien aportó algo. Una palabra, un dibujo, una fruta, una vela. Incluso los ancianos que apenas caminaban llegaron, envueltos en mantas, con los ojos brillantes. No celebrábamos la victoria, celebrábamos la resistencia, la decisión de seguir, aunque duela, aunque el pasado aún pese. En el centro de la plaza colocamos un altar sencillo con fotos, cartas, muñecos de trapo, pedazos de madera, trozos de tela bordada. Era un homenaje a quienes ya no están y a lo que ellos significaron. Allí dejé la muñeca quemada de Soraya, el bastón de mi esposo y una copia de la carta que encontré bajo las tablas. Al hacerlo no sentí tristeza, sentí paz, como si, finalmente, una parte del círculo se cerrara. No con olvido, sino con honra. Cuando cayó la noche nos sentamos alrededor del fuego, y por primera vez, alguien me pidió que contara una historia feliz. Me costó encontrar una. No porque no existiera, sino porque muchas estaban cubiertas por capas de miedo. Pero busqué, y conté una. La historia de cuando mi esposo me trajo, en secreto, una flor robada del jardín del alcalde solo para hacerme reír. Todos rieron, incluso yo. Y en esa risa sentí que por un instante la guerra se alejaba. Hoy escribo estas últimas palabras con el corazón lleno. No vacío, como pensé que quedaría. Me queda poco tiempo, lo sé, pero no tengo miedo, porque mi voz ya no me pertenece solo a mí. Vive en las cartas, en las canciones, en los niños que ahora juegan sin mirar al cielo con terror. Y eso es más de lo que alguna vez imaginé dejarle al mundo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada parte de esta historia, te agradezco desde lo más profundo de mi alma. No por compasión, no por lástima, sino por tener el valor de mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Si crees que esta historia merece ser conocida, compártela. Si sientes que esta voz no debe apagarse, suscríbete al canal y deja tu comentario. No para mí, sino para que otros sepan que aún hay historias que deben ser contadas, que nadie olvide, que nadie calle, que nadie repita.